Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos acá en el Zoom de Cuyo, en el quinto encuentro, en la charla formativa sobre los servicios de la OFS, recorriendo cada uno de los servicios, tratando de aprender, de crecer juntos y preparándonos por sobre todo para lo que va a ser el capítulo regional, que va a ser prontito, ahora en el mes de noviembre. Y en esta oportunidad el tema que tenemos hoy es la animación fraterna. Tenemos el lujo de tener con nosotros a María Eugenia Morone, que es de Junín, Buenos Aires, de la región del Litoral. Y ella ya estuvo con nosotros en el capítulo del año pasado, dándonos también acompañamiento sobre este tema, así que ya conoce a Cuyo, ya sabe algo de nosotros, y siempre es un gusto tenerte en casa. Gracias, Euge. También tenemos al hermano Sebastián Davis, ¿sí? Que es hoy el animador fraterno nacional. Así que muchas gracias por estar acá. Y también hay invitación de algunos otros animadores del país, así que bueno, gracias a todos los que están. Con esta simple introducción, vamos a comenzar con una oración para que podamos finalmente dar gracias a Dios por todo esto que nos está pasando en Cuyo, que la verdad que estamos caminando como hermanos y de una forma muy linda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y verdadero mandamiento. Amén. Y a la Madre le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien. Bueno, bienvenida, Euge. Todo en tus manos. Cuando quieras que comparta pantalla me avisás. Yo desconecto un poquito el micrófono, así te escuchamos bien a vos. Dale, dale. Bueno, nada, gracias a ustedes, por la invitación. La verdad que es un gusto compartir lo que uno fue aprendiendo y que sigo aprendiendo, porque bueno, hoy cuando apenas nos conectamos, ¿no? Le decía, es un servicio nuevo y para mí realmente fue nuevo también poder prestar ese servicio en mi fraternidad y después en la región litoral. Así que bueno, sigue siendo, ¿no? Todo un caminito de aprendizaje y bueno, la idea es compartir este, este aprendizaje, ¿no? Que uno fue teniendo. Si querés, Valdi, podés poner la primera, porque ahí me llamó mucho la atención y lo quise rescatar. No sé si se ve, ¿se está viendo? Ahí estoy abriendo, ¿sí? Ah, bueno, Segundito. Ustedes me dicen cuando se empieza a ver. ahí está cargando. Está en proceso, así que Sí, tranquilo. sí, vamos a darle tiempo. Ajá, ahí está. Ahí está. Eh, no, les decía esto, si querés la primera, la que sería la portada, donde dice animación fraterna, Bueno, poner esa, porque me gustaba rescatar algo y compartirles algo que ustedes me hicieron pensar en realidad. Este, Elegí poner justamente el flyer, ¿no? De la propaganda, bueno, de estos servicios, de cómo se van preparando ustedes para el nuevo capítulo. Y lo que me llamó la atención y me hizo pensar, esto que pusieron, ¿no? El servicio como salida al mundo. La verdad, nunca lo había pensado así de esa manera, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a preguntarme, bueno, desde la animación fraterna, ¿qué tenemos para aportar como salida al mundo? ¿No? Siendo conscientes de que este caminar con los jóvenes, como dice ahí esa frasecita que me gustó, dice, es un desafío vital para la OFS, ¿no? Es un desafío del cual estamos llamados a no desprendernos, que lo necesitamos, ¿no? Como necesitamos el oxígeno, el agua, ¿no? Para vivir,
es indispensable, ¿no? Poder caminar junto con los jóvenes. Y con esta mirada, mirando hacia el mundo y un poco respondiendo también a nuestra vocación no seglar, eh, es que me gustaría compartir, bueno, esto de la animación fraterna. Y ahí es que en la segunda diapositiva, si querés la podés poner, que está la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros como hermanos de la OFS desde el servicio de la animación fraterna? Y mirando por ahí un poquito la sociedad, ¿no? Uno se da cuenta que todos los seres humanos estamos llamados, ¿no? Que Dios, como decía el Papa Francisco, nos primerió, ¿no? Tanto adultos como jóvenes, estamos llamados al encuentro, ¿no? Con Dios, al encuentro con Jesús. Y esto también se da en los jóvenes, ¿no? De distintas maneras, que muchas veces por ahí tenemos que tener la mirada, el corazón abierto para poder interpretar, ¿no? Ellos a su manera también nos están dando señales de esta búsqueda. Entonces, bueno, ahí tenemos jóvenes que están buscando, ¿no? Su vocación, con lo que implica también la búsqueda de la vocación. Nosotros por ahí ya adultos podemos hacer experiencia, ¿no? De lo que implica esa búsqueda, que no es fácil, ¿no? No es sencilla, aparecen un montón de opciones, un montón de preguntas, que es probar, por acá sí, por acá no, ¿no? Tenemos otros jóvenes, ¿no? Que ya tienen por ahí un poco más claro acerca de su vocación y necesitan poder madurarla. Y además, como franciscano, tenemos este plus, ¿no? Que hoy Francisco sigue atrayendo a los jóvenes, ¿no? Después de tantos años, Francisco sigue atrayendo a los jóvenes, ¿no? De distintas maneras. Y por ahí podemos pensar qué me atrajo a mí, ¿no? De Francisco, ¿no? Y seguramente que entre nosotros vamos a tener distintas respuestas, ¿no? Eh, Distintas cualidades, distintos modos que tiene Francisco, algo me atrajo. Y al joven hoy, Francisco sigue siendo una figura, ¿no? Atrayente. Entonces ahí tenemos una joyita, ¿no? Que tenemos que también aprovechar, ¿no? Entonces, de ahí pensaba en esta necesidad que como animadores fraternos eh, tenemos que acompañar, ¿no? A estos jóvenes, y por ahí acá me gustaría ampliar un poquito la mirada, decir, por ahí estamos acostumbrados a decir jóvenes, ¿no? Y también ser consciente que en esa juventud hay adolescentes y, ¿por qué no, niños? ¿No? Entonces, acompañar a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes en este camino de descubrir, ¿no? De poder discernir y poder madurar lo que van llevando dentro, ¿no? Que es la misma llamada de Jesús. Si querés pasamos la otra, para poder mirar desde ya más cercano, ¿no? Desde el carisma franciscano, este aporte a la sociedad. Y esto que rescaté en esta diapositiva, eh, lo saqué de un documento que tiene la JUFRA, que en su primera página está el mensaje que dejaron los ministros provinciales, ¿no? Y que también fue muy llamativo y que responde a esto inicial que veníamos hablando de nuestro aporte al mundo desde la animación fraterna. ¿Por qué? Porque justamente hubo jóvenes, en el caso de Argentina, ¿no? Allá en el año 1979, o sea, ya 40 y pico de años, que atraídos por la figura de Francisco, se juntaron en Córdoba e hicieron, ¿no? Esta opción y empezaron a pensar y a proyectar, a dar forma a la juventud franciscana, ¿no? Y ahí, en este primer movimiento, en esta primera respuesta, los ministros provinciales, ¿no? Le escriben ahí un mensaje, ¿no? Una carta que me pareció muy rica, ¿no? Para compartir y tener también como eje. Destacando estos puntos, ¿no? Que dice, en Francisco encontrarán un modelo extraordinariamente actual, un poquito lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Que Francisco sigue atrayendo y nos sigue sorprendiendo, ¿no? Hoy, en nuestros días, en este 2025. Encontrarán a un joven que vibra con su pueblo, que comparte las angustias de su iglesia,
que se comporta con ternura hacia las criaturas animadas e inanimadas, ¿no? Y pensaba en esto, cuántos jóvenes, adolescentes, incluso hasta niños, muchas veces sienten esta angustia de la iglesia o tienen una mirada, ¿no?, de la iglesia, cuestionamientos, una manera de ser, de pararse, ¿no?, frente también a la realidad, ¿no?, todo este impulso, ¿no?, juvenil de justamente querer tener un mundo un poquito mejor, ¿no?, más humano, más cristiano muchas veces, ¿no? Lo encontramos también en ese impulso, en esa juventud de Francisco. Y termina esta pequeña cartita, ¿no?, diciendo que la Iglesia reconoce en los jóvenes a sus hijos predilectos y su fuerza renovada, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, son ellos, ¿no?, los jóvenes, los adolescentes, quienes van a tener, ¿no?, la misión de evangelizar en un futuro ya, ¿no? Porque bueno, acá todos ya somos adultos y son los que van a tener la posta, ¿no? Son ellos los que van a continuar, ¿no?, con la misión evangelizadora y ojalá, ¿no?, que con la EFS y con la JUFE. Pasamos, si querés, a la otra. Porque, bueno, en este recorrido que fuimos haciendo, ¿no?, desde mirar un poquito la realidad social, esta primera llamada, ¿no?, de Dios en cada una de las personas, cómo en Argentina se fue dando esta respuesta de estos primeros jóvenes que se juntaron en Córdoba, nosotros en nuestras constituciones también tenemos una respuesta, ¿no?, en este aporte a la sociedad en relación a la juventud. Y ahí podemos ver que en los artículos 96 y 97 de las constituciones generales, y lo remarqué ahí en negrita, porque dice, ¿no?, que la OFS, en virtud de su propia vocación, debe, ¿no? Y ahí es como que me detuve, ¿no?, dije, es nuestra propia vocación, no es un deber tener que compartir la experiencia, ¿no?, con los jóvenes, la experiencia de vida evangélica, ¿no?, con los jóvenes, con aquellos que se sienten atraídos por San Francisco. Buscando, por supuesto, los medios acordes, ¿no?, para esos jóvenes, no como un adulto, como yo se lo transmitiría a un adulto, porque están en otra realidad, ¿no?, tienen incluso otro vocabulario, otra dinámica, ¿no? Entonces, bueno, adaptar, ¿no?, tenemos la obligación de compartir esa experiencia que para mí fue impactante, que fue fundante, compartirla con estos jóvenes que se sienten atraídos por Francisco. ¿No? Y también nos invita, que dice que, bueno, las OFS, por medio, dice, de iniciativas y dinámicas apropiadas, promuevan la vocación juvenil franciscana, ¿no? Y nuestro compromiso como OFS de dar un animador fraterno, ¿no? Y cuando lo volví a leer y a revisar, decía, bueno, no tenemos como otra opción, ¿no? ¿No? Tenemos que hacer carne en este sentido, ¿no?, o en esta mirada hacia los jóvenes, esto que nos está pidiendo nuestra propia vocación, ¿no?, nuestra regla, lo que hemos también profesado, promover la vocación juvenil franciscana, ¿no?, con esta idea de compartir esa experiencia evangélica con los jóvenes que se sienten, ¿no?, atraídos por Francisco. Y ahí la responsabilidad también como EFS de poder dar un animador fraterno, ¿no?, y bueno, de animarse, ya que estamos ahí, que se van a preparar para el capítulo, ¿no?, animarse, ¿no?, a tomar esta posta, ¿no?, este servicio. Si seguimos un poquito más, nos vamos, ¿no?, a cuál sería, ¿no?, cuál es la misión del animador fraterno, ¿no?, con todo esto que fuimos charlando. Seguramente podemos agregar muchas más. Yo rescaté, ¿no?, estas que me gustaría compartir con ustedes. Por un lado, como primer punto, ¿no?, reflejar a Cristo a la juventud, dice, cuidando el carisma franciscano en todo momento. Poder el animador fraterno, ¿no?,
rescatar en ese joven, que ese joven sea capaz de poder descubrir por sí mismo la presencia de Jesús en su vida, ¿no? Que ya está, ¿no? En su interior. A veces solo necesita de alguien, ¿no? Que como que saque eso que no lo permite ver o que no lo permite descubrir, ¿no? Y dice, cuidando el carisma franciscano, sin olvidar, ¿no? Que esa experiencia que yo tengo que transmitir es la experiencia franciscana, ¿no? Velar porque ese grupo de jóvenes, porque esa jufra, ¿no? Cuide el carisma franciscano, la espiritualidad franciscana. No somos un grupo parroquial o un grupo, ¿no? Con otra espiritualidad, sino que tenemos la espiritualidad franciscana. Y esa es la que, como animadores, también debemos como velar, debemos, ¿no? Cuidar. Como otra tareita ahí del animador fraterno, ¿no? Promover la vocación juvenil franciscana, puse sensibilizar a la OFS, ¿no? Porque por ahí muchas veces, pues de acuerdo, ¿no? A la realidad de cada región o de cada fraternidad local, eh, somos nosotros los animadores fraternos quienes tenemos como que empezar, ¿no? A hablar de los jóvenes, a contar sus actividades, en qué andan, cuáles son sus dudas, eh, compartir qué es lo que hacen otros jóvenes, qué es lo que hace la JUFRA, ¿no? A veces ni siquiera en las fraternidades de OGS hablamos, ¿no? De los jóvenes. Entonces como que queda por ahí parece como un servicio aparte, y quizás muchas veces nuestra primera tarea es puertas adentro de nuestra propia fraternidad o de nuestra propia región, ¿no? Poder instalar, ¿no? De una manera más fluida, de una manera casi cotidiana, todo lo que implica lo juvenil, todo lo que implica la actividad de los distintos grupos franciscanos, lo que implica la actividad, ¿no? De la justa. Y en esta tarea de sensibilizar al OFS, saber que el animador fraterno no está solo, ¿no? Como pasa con los otros servicios, ¿no? Estamos acompañados de un consejo, ya sea local, ya sea regional, a nivel, ¿no? Nacional, y en la regla, ¿no? Ahí yo puse el artículo 24, ¿no? Lo dice de una manera muy clara, ¿no? Dice que junto, ¿no? Animar junto a los consejos, organizando, ¿no? Reuniones periódicas, encuentros frecuentes, incluso con otros grupos franciscanos, especialmente de jóvenes, ¿no? Por ahí quizás nuestra tarea como animador es como insistir, tirar la propuesta o preguntar, ¿no? Che, ¿qué podemos hacer? Tengo esta idea, tengo esta inquietud, este problema. ¿Cómo lo podemos resolver juntos? ¿No? Pero por ahí el animador fraterno es el que a veces resulta como, ¿no? Como medio pesado, ¿no? Porque es el que va pinchando, ¿no? A los hermanos, insistiendo, ¿no? Para poder llevar adelante las distintas propuestas o solucionar algo que no se sabe, una duda, pero es algo que tenemos que involucrar a todo el consejo, a toda la fraternidad, ¿no? Porque es una responsabilidad de toda la fraternidad, ¿no? No es responsabilidad nada más que mía como servicio de animación fraterna. Es ahí mi gran tarea o mi gran habilidad, ¿no? De constantemente pensar en involucrar, ¿no? A los hermanos. Por eso después abajo, como también como misión dice, ser instrumento de comunión entre la OFS y la JUFRA. ¿No? Somos nosotros, los animadores fraternos, los que, a mí a veces me gusta decir en el buen sentido, ¿no? De la palabra, llevamos y traemos, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Haciendo así como ese puente, ¿no? De todo lo que pasa en la vida de la JUFRA, en la vida de los jóvenes, ¿no? Llevarlo a la OFS. Y la OFS lo mismo, ¿no? Que no se corte esa comunicación, esa comunión, ¿no? Entre la OFS y los grupos de jóvenes franciscanos o las JUFRA, ¿no? Que constantemente haya un diálogo, ¿no? Que a veces puede ser que la JUFRA nos invite, ¿no? A algún encuentro, a alguna reunión, y es la OFS la que se tiene que adaptar
a la manera que tengan los jóvenes de preparar, de organizar, de presentar, y a lo mejor nos sorprende porque evidentemente no va a ser como la OFS lo tenía pensado, porque tienen, bueno, otra dinámica. Y a veces también es bueno que suceda al revés, ¿no? Que la OFS sea quien, ¿no?, invite a la JUFRA, quien invite a los jóvenes franciscanos a compartir un espacio común. A la manera lo hará de la OFS, y los jóvenes también tendrán que adaptarse a esa manera. ¿No? Es un desafío hermoso, es la verdad que es un gran desafío, pero uno aprende mucho, ¿no?, de estos dos lados. Entonces es como que estamos eh, con una patita de un lado y del otro, pero íntegros, ¿no?, todo en la OFS y todo, ¿no?, en la Juventud Franciscana, ¿no? Como que no nos podemos partir, ¿no? Esa es una de las grandes tareas, ¿no? Estamos a full en los dos lados. Como otra tareita, ¿no?, trabajar en conjunto con los animadores fraternos del nivel inferior, con los animadores fraternos locales, en la región ahí de Cuyo, en los distintos animadores que surjan de las fraternidades locales. Bueno, el animador fraterno regional tendrá que comunicarse constantemente, que trabajar constantemente con los animadores locales, sabiendo o tratando de conocer cuál es la realidad de cada una de esas fraternidades, tratando de conocer cuáles son las dudas, los inconvenientes, los aciertos, ¿no?, compartiendo los aciertos, formándose juntos, ¿no? Y lo mismo si vamos subiendo, ¿no?, de nivel, el hermano, la hermana que acá surja electo como animador fraterno regional, bueno, tendrá que también trabajar en equipo con los demás animadores fraternos regionales, ¿eh? Llevando nuevamente, ¿no?, lo que pasa en mi región, compartirlo con los demás animadores, porque muchas veces ellos le pasa lo mismo, similar, o a veces totalmente distinto, pero lo miran de otro lado y me dan un gran aporte, ¿no? Y además para no perder este sentido de familia que somos, ¿no?, y no cortarnos solo. Y el último ahí punto que puse como misión del animador, ¿no?, participar como como consejero, perdón, de las reuniones y actividades del Consejo de JUFRA, bueno, en los lugares donde evidentemente haya ya una JUFRA formada y tengan su consejo, ¿no? Los chicos, la JUFRA en algunos lugares tienen su propio consejo de JUFRA, y ahí el animador, ¿no?, tiene también su participación, debe participar, ¿no?, de esas reuniones de consejo de JUFRA. En la mayoría, creo, si no me equivoco, de las regiones no se da esto, ¿no?, pero está bueno que lo podamos saber, ¿no?, bueno, para un futuro. O si en algún futuro me toca ser el animador fraterno nacional, bueno, saber que voy a tener que acompañar y participar el consejo de la JUFRA nacional y el consejo de la OFS, ¿no? En esos dos consejos, ¿no?, voy a tener que estar. Bueno, pasamos a la otra, si querés. Y en esto de la misión, volví ahí a Francisco, y digo, bueno, por ahí nos puede, la vida de Francisco, cómo fue su proceso, nos puede como terminar de ayudar o de concretar un poco esto de cuál es la misión del animador fraterno. ¿No? Y ahí puse algunas características que la verdad que me gustaron y me hicieron pensar, y como primera, identificar los sueños de los jóvenes, ¿no? La importancia de, como animadores, poder tener diálogo con los jóvenes, saber cuáles son sus sueños, qué buscan, qué es lo que los mueve, lo que los impulsa, ¿no? Y darle realmente el verdadero valor a ese sueño, ¿no? No tomarlo como algo sin importancia, ¿no?, sino que a partir de ese sueño, ¿no?, de eso que está buscando, de eso que está anhelando, poder ir trabajando en este discernimiento y maduración de su vocación, ¿no? Francisco empezó así, ¿no?, con sus sueños, ¿no?, y ese sueño, ¿no?, fue cambiando y fue madurando y le fue encontrando sentido a lo largo
de su vida, ¿no? Su sueño de caballero, bueno, lo entendió de una manera al principio y después terminó, ¿no? Dándole un mayor sentido a ese sueño, ¿no? Entonces, la importancia también de escuchar en esta tarea de animar a los jóvenes, ¿no? En qué andan, ¿no? Cuáles son sus sueños, sus preocupaciones, por más por ahí sencillas que nos parezcan, ¿no? Pero no olvidarnos que también nosotros alguna vez fuimos los jóvenes y teníamos, ¿no? Nuestros propios sueños, nuestras motivaciones. Eh, ¿Por qué esto de los sueños? Porque a partir de ese sueño, de ese proyecto, de ese ideal que tienen, yo como animador puedo dar un pasito más y ayudarlos, ¿no? A que se hagan esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Que ese sueño, ¿no? Tenga esta mirada de Jesús, ¿no? Y que puedan descubrir y madurar su vocación, ¿no? Entonces ya no es solamente quedarme en el sueño, sino también profundizarlo, mirarlo a la luz, ¿no? De Jesús, a la luz de su palabra. Eh, Dar las oportunidades de hacer experiencias que transformen la persona, ¿no? La importancia de como animador fraterno, que los jóvenes puedan hacer experiencias, ¿no? Experiencias de servicio, experiencias de escucha, experiencias de interioridad, ¿no? Porque realmente es lo que llena, lo que permite empezar a limpiar la mirada, lo que permite buscar, ¿no? El verdadero camino, el verdadero sentido, ¿no? Y acompañar sin quitarles la posibilidad de equivocarse, ¿no? Nosotros los animadores fraternos estamos para acompañar, que se van a equivocar y nos vamos a equivocar, y sí, nos equivocamos todos, ¿no? Pero ahí está el discernimiento y el acompañamiento del animador fraterno, no para dar con un palo o bajar la caña, sino para aprender también de esa situación y dar herramientas, ¿no? Bueno, de cómo podemos discernir qué fue lo que pasó, qué fue lo positivo, lo negativo, volver a mirarlo, ¿no? Entonces, eh, darles un poco, ¿no? Trabajar en esto, ¿no? Respetar su libertad, sabiendo que se van a equivocar, como también nos equivocamos nosotros, pero que de eso también se puede aprender y se va haciendo camino, ¿no? Nosotros no tenemos la respuesta para todo, ¿no? Es ir haciendo camino con ellos. Eh, Pasamos, si querés, a la siguiente. Bueno, y acá, una vez después de visto, ¿no? Esta gran tarea que tenemos, que es atrapante, la verdad, cuando uno se mete, uno lo atrapa, el servicio, eh, puse como para refrescar los requisitos, ¿no? Para elegir un animador fraterno, que son los requisitos que uno mira para los otros servicios, ¿no? Esto de ser un hermano profeso en la EFESE, de estar activo en la fraternidad local, ¿no? De dar el testimonio de mi vocación seglar, de ser dinámico, disponible y abierto, ¿no? Este servicio quizás exige, ¿no? Esto, ¿no? De ser una persona inquieta, ¿no? Curiosa, porque el mundo juvenil es inquieto, es curioso, ¿no? Se va moviendo constantemente, ¿no? Entonces, va a exigir que por lo menos tenga la curiosidad, ¿no? De preguntar, el interés, de aprender, ¿no? Y abiertos al diálogo, ¿no? Muchas veces, yo creo que la mayoría son los jóvenes los que nos terminan enseñando o aportando otra mirada, ¿no? Otra manera de ver, ¿no? Y amar tanto a la OFS como a los jóvenes a la JUFRA, ¿no? Por esto de que tenemos que compartir, ¿no? Tanto el consejo de la OFS, el consejo de la JUFRA, ¿no? Y tenemos esto de nuestro corazón tiene que estar en ambos lados, ¿no? Caminando con nuestros hermanos de la OFS para hacer ese puente, ese nexo y caminar junto con los jóvenes, ¿no? Esa es una, por ahí, característica, ¿no? Propia del servicio, ¿no? Que no nos podemos desprender ni de uno ni de otro, ¿no? Tenemos que aprender a caminar, ¿no? Llevar de la mano a ambos, ¿no? A los adultos y a los jóvenes. Pasamos, si querés, a la otra. Bueno, y en esto, ¿no?
del acompañamiento y de la importancia de los jóvenes, me vino por ahí buscando también un poco de material, un poco de iluminación, de luz, me vino las palabras del Papa Francisco, que habló muchísimo, ¿no? de los jóvenes, y que un poco me hacía resonar esto, ¿no? Si bien todo el tiempo, o todos los tiempos, yo creo, son de los jóvenes, por algo también la Iglesia está poniendo como una mirada especial o más, o un acento, ¿no? En los jóvenes, ¿no? Descubriendo, ¿no? que ellos son los que van a llevar la posta. Y me gustó esta mirada que compartía el Papa Francisco, primero de destacar esto, ¿no? Que los jóvenes son de Dios, ¿no? Y que Dios obra en ellos. Tener esa tranquilidad de que Jesús está obrando en cada uno de esos jóvenes, ¿no? Y que es una bendición poder tenerlos en nuestras fraternidades, en nuestra iglesia, ¿no? En nuestro mundo. Eh, y uno ¿no? de los jóvenes, de ahí en el sínodo, compartía esta expresión que me pareció muy sabia, ¿no? Y por eso vuelvo a esta capacidad de diálogo y de escucha, porque muchas veces ellos son los que, bueno, nos abren la cabecita o nos hacen dar cuenta a veces, ¿no? De algunas cosas, ¿no? Y que tuvo esta expresión, que decía que la iglesia no es una canoa, en el cual los viejos, o sea, seríamos ahí nosotros, ¿no? Ayudamos a mantener la dirección, ¿no? Interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza, imaginando lo que les espera más allá. La verdad que me pareció una expresión gráfica, la verdad que muy acertada, ¿no? Porque cómo logra conjugar estas dos etapas de la vida, ¿no? La de los adultos, que tenemos, ¿no? nuestra propia experiencia, ya hemos hecho muchas veces nuestra maduración, ¿no? en un montón de aspectos. Entonces, bueno, tenemos ¿sí? esa sabiduría también que nos va dando la vida, pero también ¿no? necesitamos de los jóvenes, que son ellos los que tienen, ¿no? la fuerza, las ganas, las ideas creativas muchas veces. Eh, entonces me gustó mucho esto de el sentido de canoa, eh, o el Papa Francisco no usaba la barca, ¿no? También estamos todos en la misma barca, ¿no? Acá nadie está de más, todos, ¿no? remamos para el mismo lado. Quizás, ¿no? el rol justamente del animador es poder sostener el rumbo, ¿no? Saber para dónde queremos caminar, ¿no? Saber que tenemos que cuidar la espiritualidad franciscana, ¿no? Y el joven, bueno, nos dará las otras herramientas, ¿no? La energía, la creatividad, muchas veces el apostar por cosas que a uno ni se les ocurre, esta fuerza que tienen que no paran, muchas veces necesitan que el adulto pueda concretar también esos proyectos, porque una vez un joven, ¿no? En un compartir, nos dijo y me dijo que veía esto, ¿no? Del adulto, que por ahí en las reuniones de fraternidad de los jóvenes, se armaban, ¿no? como un montón de proyectos, un montón de ideas, ¿no? Todos entusiasmados, pero después no pasaba nada, ¿no? Quedaba todo así en la nada, en esas lindas ideas, ¿no? Y fue un reclamo, pero lindo, ¿no? Desde el corazón, sincero, ¿no? Diciendo, nosotros necesitamos del adulto que nos refresque y que nos ayude a decir, che, teníamos esto proyectado, lo hacemos, no lo hacemos, quién se encarga, quién esto, quién lo otro, ¿no? Como a darle forma, ¿no? A toda esa energía, ese ímpetu que tienen, ¿no? A que ellos lo puedan concretar, que lo puedan canalizar, ¿no? La verdad que para mí fue muy iluminador, ¿no? Lo que dijo ese joven, porque, ¿no? Por ahí nos puede pasar eso, que también, ¿no? Nosotros como adultos, como animadores, por ahí, bueno, nos perdemos, ¿no? Nos quedamos en las lindas ideas, y ahí es donde tenemos que tener esta claridad, ¿no? Mantener esta dirección. Si hay que cambiar el rumbo, se cambia, por supuesto, ¿no? Pero que también sean ellos
que sean capaces de decir, no, mira, planteamos esto, esta actividad, este servicio, pero la verdad que nos damos cuenta que fue un impulso nada más y que no vamos a poder, bueno, cambiemos de dirección, ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Pero bueno, poder ser nosotros los que podamos concretar, ¿no? Esas cosas que ellos mismos van viendo como necesidad, ¿no? O que quieren hacer. Eh, Avanzamos si quieres, una más. Bueno, y acá está un poquito, quizás el resumen de nuestro servicio, de lo que deberíamos intentar hacer. Los animadores fraternos dicen, no deberían llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino más bien a caminar a su lado, dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. O sea, yo como animador fraterno no soy, ¿no?, el que hace, el que lleva la batuta, el que propone todo, el que soluciona todo, el que... No, o sea, son ellos. Ellos tienen que ir con la ayuda, por supuesto, del animador fraterno, ir tomando sus decisiones, ir viendo qué cosas van haciendo, cuáles son sus virtudes, en qué pueden ayudar, qué compromiso pueden tomar, qué compromiso no, a qué cosas le van a decir que no, ¿no? Pero el protagonismo es de ellos, no de nosotros. Nosotros estamos como en ese sentido en un segundo plano, ¿no? Vamos caminando con ellos de manera, ¿no?, calladita, como quien diría, ¿no?, pero manteniendo, ¿no?, el eje, manteniendo el rumbo, ¿no? Cuando necesiten, ¿no?, volver, ahí está el animador fraterno, ¿no? Deben respetar la libertad que el joven tiene en su proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien, ¿no? Sabiendo que, como todos, ¿no?, que son libres y van a hacer uso de su libertad. Solo nosotros quizás le tenemos que ofrecer el cómo, las herramientas. Mira, así, asá, fíjate esto, evalúa esto otro, mira tus tiempos, no sé, tu realidad familiar, tu realidad escolar, tu ritmo universitario, ¿no? Quizás ponerle, ¿no?, enfrente la realidad para que ellos aprendan, ¿no?, a elegir desde su libertad y que muchas veces no va a ser lo que el animador fraterno desea o quiere, ¿no? Pero en eso también tenemos que acompañarlos. Por eso es como que me gustó mucho esto, creo que resume muy bien la tarea del animador, ¿no? Caminar con ellos, dejándolos ser protagonistas, ¿no? Los protagonistas son ellos, son los jóvenes, ¿no? Y respetando su libertad, pero sí ofreciéndoles herramientas del cómo, ¿no?, de cómo hacerlo para que lo hagan bien. Y ya, bueno, vamos acercándonos al final, y como siempre, Jesús, ¿no?, en su palabra, nos vuelve a dar una luz, a mostrarnos, ¿no?, con claridad esta predilección de Dios por los jóvenes, ¿no? Y se me vino a la mente para compartir con ustedes el encuentro, ¿no?, de María e Isabel, ¿no? Luego que María recibe su anuncio, que va a ser la mamá de Jesús, sale a visitar a su prima Isabel, más grande, ¿no?, anciana, dice, y de ese encuentro, ¿no?, como ahí tenemos el joven y el adulto, ¿no?, de ese encuentro, ¿no?, destacar de Isabel, ¿no?, la reverencia y el respeto con que Isabel trata a María, ¿no? A Isabel también le estaban pasando cosas y cosas extraordinarias, ¿no? Pero ante la presencia, ¿no?, de María, de esta jovencita, ¿no?, la trata con una delicadeza, se pone la primera que abre la boca, ¿no?, es Isabel, ¿no?, y se va en alabanzas hacia María. Y la capacidad de Isabel, ¿no?, de maravillarse por lo que Dios obra en esa jovencita, ¿no? Poder ver el paso de Dios, ¿no?, en esa joven, en esa María. Eh, si vamos también, si miramos en la Biblia, ¿no?, tenemos el caso de David, ¿no?, que se enfrenta a Goliat, ¿no?, otro jovencito, ¿no?, haciendo
Ahí un laburo que para uno diría, bueno, es imposible, ¿no? Humanamente. ¿Qué va a hacer este joven con semejante, ¿no? personaje? Bueno, Dios poniendo la mirada ahí en David, confiando, ¿no? en este jovencito, ¿no? Y sabemos ahí cómo termina la historia. Y más cercanos, ¿no? a nosotros, a nuestro carisma, Francisco y Clara, que no podemos dejar de mirar, ¿no? que con su juventud, ¿no? repararon la iglesia, repararon su sociedad, o sea que la fuerza que hay en el joven es terrible, ¿no? Muchas veces por ahí tenemos que atrevernos eh, a mirar esto que está pasando en la vida del joven, a, a poder captar esa presencia de Dios en su vida y confiar que ellos pueden hacerlo, ¿no? Ahí acá viene lo del protagonismo, ¿no? Confiar que ellos tienen y saben cómo hacerlo. A veces necesitan eso de nosotros, que los acompañemos, que confiemos en ellos, que le demos las herramientas, pero que lo pueden hacer, ¿no? Porque Dios, ¿no? puede hacer cosas en ellos. Y ahí ya creo que en la última diapositiva, eh, es que puse, sí, ahí eh, ¿no? De por ahí llevarnos esto también como mirada, ¿no? Que podamos ver nosotros los adultos, ¿no? La OSS, con estos ojos que mira Dios a los jóvenes, ¿no? Sabiendo, ¿no? que puede hacer grandes cosas en ellos, porque también las puede hacer conmigo, ¿no? Y tenemos ejemplos de sobra, como vimos recién en la palabra, que Dios puede hacer grandes cosas en los jóvenes, ¿no? Y de acá me parece la riqueza y lo imprescindible del acompañamiento del animador, ¿no? Es como que todo cierra, ¿no? De cuando pudiéramos aportar al mundo, del llamado de... Me sale que la conexión es inestable. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, Eugen. Ah, listo, listo. Eh, Sí, se escucha hasta que llegué al cosito ese, no te podía decir. Se escucha Nada, muy bien. esto, decía, cómo esto, ¿no? Cómo cierra, ¿no? este servicio también, si lo miramos a los ojos de Dios, ¿no? Y qué herramienta tenemos desde el servicio de animación fraterna, de acompañar a estos jóvenes que Dios ya está mirando, ¿no? Que Dios ya ha sembrado en ellos. Solo necesitan de un animador fraterno que esté dispuesto, ¿no? a acompañarlos, a escucharlos, a discernir con ellos, a darles herramientas y a tenerlos siempre presente con el resto de las familias franciscanas, ¿no? Ser conscientes que son parte de nuestras familias franciscanas, que comparten el mismo carisma. Lo vivirán a su manera, por supuesto, ¿no? Pero el carisma es el mismo. Entonces, me parece que es una tarea desafiante, pero hermosísima, ¿no? Así que bueno, era por ahí eso para compartir con ustedes. La última nada más, es solo para agradecerles, me parece la última diapositiva, creo que es la última, ¿no? ¿Qué queda? Sí. Así que bueno, era esto lo que tenía para compartir, y seguro que han quedado ahí un montón de cosas, pero bueno, abierta también a las preguntas, a las dudas, a lo que no se haya entendido, lo que me haya quedado resonando, se hace mucho más rico cuando, ¿no? compartimos entre todos. Así que bueno, queda abierto el espacio. Muchas gracias, Euge. Ahí ya están sonando los aplausos y los corazones que se tiran, así que muy lindo todo. Bueno, Bueno, muchas gracias por escuchar. mientras vamos preparando las preguntas, ¿te parece que dejo de compartir así nos vemos un poquito más la Sí, sí, cara? sí, ¿Sí? sí, sí. Dale. Bueno. Bueno, y realmente agradecerte porque ha sido para mi gusto una exposición hermosa y bien clara y bien precisa, ¿no? Bueno, yo tengo algunas preguntas también desde mi lugar, pero abro primero a los hermanos, a que puedan expresarse, contar, preguntar. Hay una manito abajo que se puede poner, si no simplemente se busca ahí para así con la mano y lo buscamos en la cámara.
Ahí está Beatriz. Buenas, Beatriz, ¿cómo estás? Después Gladys, muy bien. Sí, ¿Cómo estás, bien, Beatriz? bien. Muy contenta, yo muy bien, gracias a Dios. Muy contenta con la charla de Eugenia, ha sido sumamente clara, em, pero quería plantearle que esto de la animación fraterna también debe darse dentro de la misma fraternidad de hermanos de la OFS, porque hay veces, yo lo miro un poco desde arriba en este sentido, que hay mucha diferencia de edad entre un grupo de hermanos y otros. Y también eh, me parece que debemos hacerlo con los jóvenes que entran a la fraternidad. Esta misma actitud que le ponemos a la jufra. Me da la impresión, pregunto yo esto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el tema, algunas cosas medio que se me cortaban, pero cualquier cosa decime si no es lo que preguntas. Eh, el tema de sí, las fraternidades por ahí de hermanos grandes es todo un tema. Es verdad que muchas veces lo tenemos que hablar en nuestras fraternidades, y también me parece que acá está el tema de discernir juntos con nuestros hermanos de fraternidad, ¿no? Sí, vamos a poder, ¿no?, acompañar a estos jóvenes. ¿Quién se va a hacer también responsable de acompañar a estos jóvenes? Porque no es cuestión tampoco, me parece, de dejarnos llevar por las ganas y después dejarlos a mitad de camino, ¿no?, a los jóvenes. ¿No? Entonces también ahí tiene que estar, me parece, la sabiduría de toda la fraternidad, de todo el consejo, decir, bueno, es tiempo de contar con un animador fraterno, ¿cómo lo vamos a acompañar? ¿No? ¿Hay quien pueda asumir ese servicio? Quizás a lo mejor tendremos que esperar un poco, no sé, pero tampoco caer en esto de decir, bueno, somos una fraternidad grande, entonces tampoco no nos preocupamos por los jóvenes, ¿no? Sino como que es un círculo vicioso, ¿no? Sino que, bueno, entender que a lo mejor no es el momento ahora, pero no cerrarle las puertas, ¿no? Al servicio y a la posibilidad de que en algún momento algún hermano, ¿no?, se pueda animar a este servicio. Mientras tanto, tendremos que ir preparándonos, charlando, ¿no?, entre nosotros, porque a veces la oportunidad llega cuando menos la esperamos. A veces tenemos, ¿no?, ahí a los jóvenes, adolescentes o niños, y a veces la situación nos empuja a acompañar. Pero sí, es un gran tema para charlar en las fraternidades. Yo te lo planteaba, Eugenia, porque en el caso particular nuestro no tenemos jufra, por ejemplo, pero sí dentro de nuestra fraternidad hay grupos de personas mayores y de niñas más jóvenes. Yo digo niñas porque tengo bastantes años. Este, eh, Me parece que eso lo debemos vivir como una cuestión diaria, como una cuestión de cada día, de cada encuentro, el acompañamiento a los hermanos que necesitan acompañamiento. Por eso Sí, se me ocurrió preguntarte eso. sí, sí. Sí, a Bueno, mí me gustaría, perdón, Euge, aportar algo que por ahí siento que pasa en Cuyo y que está tratando de decir Beatriz. Eh, Nosotros creemos que la animación fraterna está dirigida a los de 40. Y eso es algo que por ahí no se aclaró en el sentido de que nada más que no se dijo. Verdaderamente la animación fraterna en nuestras constituciones habla de 30 para abajo, o sea, de 30 años para abajo. Entonces, en esa realidad nosotros en Cuyo, y creo que no solo en Cuyo, sino en gran parte del país, tenemos una dificultad que es que los hermanos que verdaderamente tienen entre 30 y pico y 40 son muy poquitos, son muy poquitos. Y la mayoría vamos de 50 para arriba, ¿no? Entonces ahí entramos en un tema también que nos empieza también a, como que hay un eslabón que no está
completo, entonces, y pensamos que cuidar la juventud es cuidar a los de 40, ¿no? Y que tampoco está mal, pero ese no sería el objetivo de la animación fraterna, ¿no? La animación fraterna para la OFS busca llegar a los más jóvenes Los jóvenes, más ¿no? jóvenes. Jóvenes Ya jóvenes. sean, Bueno, claro, primero niños, está bueno, adolescentes o jóvenes, ¿no? claro, ¿no? Está bueno aclararlo, me parece a mí, en el sentido de decir, bueno, Sí. ¿cómo encaramos esta edad? Esta edad que realmente no solo no estamos llegando, sino que no sabemos muchas veces cómo llegar, ¿no? Cómo llegar. Bueno, me parecía, Y al no haber jufres. claro, también, sí, sí, está bueno. Sí, yo puedo Entonces, contar desde mi experiencia cómo arrancamos acá en Junín, que tampoco hay jufra. En más, ninguno de los hermanos de la AFS teníamos experiencia de la jufra, o sea que estábamos menos bien en ese sentido, ¿no? Y bueno, sucedió, por eso digo que a veces hay que estar atento, ¿no? a la realidad. Llegó un momento que nuestros hijos, ¿no? que nos acompañaban a las reuniones de la AFS, quedaban ahí en otro salón jugando, ¿no? Y estaban ahí, simplemente estaban, ¿no? Eran niños en ese momento de 6, 7, 8 años. ¿No? Hasta que justamente a un hermano, ¿no? se le prendió la lamparita, el espíritu anduvo ahí, ¿no? Y dijo, che, nosotros estamos acá reunidos, tenemos ahí a estos niños que están reunidos, ¿qué hacemos con ellos? Que sigan jugando nada más. Bueno, y ahí empezamos, y ahí empezó la cuestión, ¿no? ¿Quién se hace cargo? ¿No? Y que no, empezamos, ¿no? Bueno, y primero fue, bueno, salíamos, ¿no? Una vez cada uno, nos íbamos turnando un poco los hermanos, una vez yo, otra vez otro, y así, ¿no? Para tratar de que esos chicos no eran simplemente jugar, ¿no? Sino, bueno, empezar a lo mejor a contagiar este carisma franciscano a la edad de niño. Eh, y llegó un momento que desde el empezar nos metimos, ¿no? Porque es así, a veces uno tiene que arrancar y ya está, y después te metes, ¿no? en este viaje. Y en más, empezamos poniéndole un nombre que íbamos por ahí a contramano de lo que propone la JUFRA, desde el desconocimiento, porque para nosotros eran, ¿no? los niños franciscanos o los franciscanitos, ¿no? les decíamos, porque bueno, lo que surgió en el momento. Pero bueno, empezar, y empezar después, por eso decíamos este espíritu curioso, ¿no? dinámico, empezar a buscar, empezar a investigar, con los años caímos, nos contactamos con Fray Marcos, con Fray Marcos. Y ahí fue él el que, bueno, nos puso más o menos en sintonía de todo lo que es la JUFRA, porque la verdad que ni idea. Y ahí, bueno, como que empezamos, ¿no? a crear los primeros lazos. La verdad que en la región todavía no hay JUFRA, estos chiquititos que empezaron de 6, 7, la mayoría hoy no están, pero hay chicos que salieron de la catequesis, ¿no? y que se empezaron a enganchar en el grupo, hoy tienen 16, 17 años, o sea, todavía no hemos tampoco llegado a la etapa de Jufra, ¿no? pero un poco medio que la situación nos obligó, de alguna manera, a decir, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Y fue todo un aprendizaje. También en la región hay, en Galvez, por ejemplo, jóvenes ya más adultos me refiero a 20 años, no es que son adultos, ¿no? Pero bueno, un poquito ya más grandes, que bueno, que se da esto, que tiene esta curiosidad por el carisma franciscano. Por ahora quieren eso nada más, ¿no? Y ahí está una hermana de la OFS, ¿no? de una fraternidad que está en formación encima, pero atendiendo y acompañando esa realidad, ¿no? A veces es como eso, ¿no? El animarse. muy bien, muchas gracias. Pasamos Gracias. A Gladys que... Bueno, la verdad que escuchando, primero que quería decirte que me encantó el modo de presentar este servicio y después un poco escuchando a Beatriz, escuchándote a vos, Eugenia, y a Valdi, creo que lo que iba a decir vale también para esto, el hecho de que realmente necesitamos formación.
necesitamos ir aprendiendo y necesitamos el compartir. Todo esto que vos has estado diciendo, compartiendo lo que vos has ido viviendo en este servicio, porque no es fácil, ya lo hemos dicho. Y nos cuesta sobre todo en aquellos lugares donde no está formada la jufra, claro, porque hay que empezar así, como vos estabas diciendo, desde abajo, desde haber visto que esos niños necesitaban a alguien, porque si no, estaban a la deriva, estaban solos y estaban ustedes desperdiciando valores, ¿no? Y dones que tenían esos niños para seguir los pasos de Francisco. Bueno, eso, yo creo, después de haber estado, yo he estado siempre de animadora fraterna en la fraternidad, pero sin saber un montón de cosas y tratando de hacer, como decía Valdi, hacer la animación fraterna a los mayores, a los adultos. Y no es esto el servicio de animación fraterna. Pero el no dejar esta formación porque la necesitamos, porque no podemos decir, sí, agarramos la regla, estudiamos y ya sabemos qué es ser animador fraterno, qué es ser JP, que es su duro camino para poder llegar hoy día a saber y que a poder transmitirle a los hermanos de la fraternidad lo que es ser JP. Y en esto creo que va a pasar lo mismo. Es tiempo, un tiempo que no es pasivo, que tenemos que seguir y con ganas. Los jóvenes están, pero están por ahí en otras cosas y ir a buscarlos es como querer sacarlos del ámbito donde están. No, los tenemos que aprovechar la OFS desde ese lugar donde están. No sentir obligados a formar JUFRA. Entonces, sí, estar con los jóvenes y ayudar a los jóvenes. Todo lo que has dicho es bárbaro y de una forma, como te dijo Beatriz, fácil, entendible, pero que tenemos que prepararnos. Por ahora, gracias y tal vez salga algo dentro de un rato. Gracias, Eugenio. No, gracias a vos, Gladys. Muchas gracias, Gladys. Seba, ¿levantaste la mano? ¿No? ¿La bajaste? Ahí está. Acá me está traicionando los botones. No, primero, Pasa, bueno, pasa. agradecerle a Euge y a toda la región de esta iniciativa. El organizar este ciclo de charlas para acercar los servicios nos sirve a todos los hermanos para derribar los mitos, para derribar los miedos que te agarran cuando vos llevas un capítulo y empezás a hablar de postulaciones que todos abren los ojos como el doble de oro así grandote y dicen, no, yo no sé, esto sirve para eso justamente, para compartir experiencias y ver que se puede. Cuando hay ganas se puede, así que lo primero me sale el agradecimiento tanto a la región por organizar esto y, bueno, y a Euge por compartir su experiencia. Y en función de eso, a medida que lo iba escuchando, hay algunas cositas que se me fueron prendiendo y me gustaría compartir. La Jufra es un momento que tiene límites puntuales. El momento Jufra va desde los 18 hasta los 30 años, está reglamentado. Después tenemos los momentos de la adolescencia, del joven adolescente, donde ayúdame con las etapas, Euge, si te acordás, el momento de la escuela secundaria, que va de los cuantos, desde los 13 hasta los 18. A los 17. Hasta los 17 y después tenés la niñez franciscana, que es la etapa del niño que está en lo que sería la escuela primaria, que va La ninfa. hasta Claro. los 13 años. Entonces, en cualquier parroquia, para todos los franciscanos, donde hay una fraternidad que tiene sede en una parroquia y hay catequesis, es una lagunita donde la fraternidad puede. Y hoy mostró en una placa cuando hablaba de
el sentido de responsabilidad de la OFS, dijo debe, y estaba remarcado en negrita, me gustó porque lo hizo a propósito. Es deber de la OFS la animación de los jóvenes, y no de cualquier joven, sino dentro de la familia franciscana, compartiendo el tesoro que es el carisma, que no es nuestro, no es privativo nuestro, sino que es para el mundo. Así como nosotros vieron que nosotros como EFES, el cuidado pastoral de nuestra orden está, está normado y está encargado a la primera orden. Una fraternidad de la OFS no puede crearse sola, sino a través de una elección canónica que te dan los frailes de la primera orden. La responsabilidad del cuidado pastoral de la juventud franciscana no es de los frailes, es de la orden franciscana seglar. Entonces, asumir desde la OFS que no hay otra institución que va a ir a velar por la difusión del carisma franciscano entre la juventud, más que nosotros. Ese es nuestro deber como OFS. Eso me pareció, entender eso, yo no lo sabía. También soy neófito en el universo Jufra, y todos los días estoy descubriendo cosas lindas y cosas muy importantes. Como dicen los chicos, me van cayendo un montón de fichas de cosas que escuchaba y le vas encontrando sentido. Así que eso está bueno. La otra cosita que quería comentar, con lo que lo que nos había compartido Gladys, es l- hay que estar formado, porque la oportunidad se encuentra en un lugar y en un momento determinado, con la vida de una fraternidad o la vida de un hermano. Se cae un joven a tu fraternidad o aparecen un grupito de hijos, como le pasó a la fraternidad de Euge, o tu sobrino, y te encontrás con él. ¿Y ahora qué hacemos? Hay un montón de hermanos, ahí está la misma Jufra, hay un montón de gente que están muy preparadas para acompañar todos los procesos. Nadie está solo en este proceso. Lo que sí hay que tener la, la valentía de decir, bueno, vamos a prepararnos para cuando llegue la oportunidad. Y la oportunidad va a ser cuando se incorpore a la fraternidad un hermano que es catequista y diga, bueno, tengo un grupo que los sábados tengo 25 niños que están haciendo la confirmación y terminan el año que viene. Hay un espacio, una brecha, una vez que termina la confirmación, que la iglesia o las comunidades parroquiales no hay un espacio, hay como un vacío entre el joven, y ahí es donde la mayoría de los católicos, como me pasó en mi caso, vimos, listo, terminamos, nos fuimos. Y volví cuando me casé, digamos, a pisar una iglesia de vuelta. Esos espacios son los que la fraternidad puede animar y estar en la búsqueda. Cuando tenéslo, sabés dónde buscar. Esas son dos cositas que quería rescatar, que me gustaron de lo que puso Euge. No, el cuidado pastoral de la juventud franciscana, que es muy extenso, no es de otra institución, es nuestra responsabilidad. Es la confianza que la iglesia le puso a la OFS. Muchas gracias, Seba. No sé si hay alguien más. Ahí veo la mano de Silvita. ¿Cómo estás desde Jujuy? Qué Sí, lindo de- verte. desde Jujuy, bueno, me alegro poder acompañarlos también. Me acordaba estos días que están en los preparativos del selectivo regional. Lo que yo quería compartir ahora o decir en lo que fueron hablando o presentando es que en esto de que nosotros vamos a velar sobre la jufra o lo que significa y esto de formarse. Por ejemplo, no sé si esto lo sabían, nosotros tenemos en el documento JUFRA las distintas etapas de niño, adolescente
y jóvenes propiamente dicho, es el único país en el mundo que todavía mantiene los nombres propios como antes. Entonces, la etapa de los niños a nivel internacional se llama NIFRA, niños franciscanos. Nosotros nos llamamos, seguimos teniendo el nombre de heraldos. Eso me parece importante que nosotros no olvidemos, porque en esta variedad de realidades para niños franciscanos, para grupos franciscanos, para jóvenes franciscanos, podemos llegar a olvidar que estas son las denominaciones en nuestro país y que figura en el documento de la JUFRA, ¿no? Entonces, por ejemplo, los heraldos son los niños, los juglares es la etapa de los adolescentes, y después viene la de los jóvenes, que es JUFRA propiamente dicho como etapa, pero el movimiento nuclea las 3 edades. Porque si no, a veces también nosotros sin querer decimos, JUFRA, y pensamos solo en los jóvenes. Y el movimiento como movimiento nuclea las 3 etapas, desde la niñez, la adolescencia y la juventud, ¿no? Eso como para recordarlo, porque hace muchos años hubo una reunión internacional donde participó Argentina, donde hubo las modificaciones y los cambios, y allí, bueno, se votó por este cambio de denominación, y muy pocos países como Argentina decidió quedar con esta denominación de heraldos juglares, ¿no? Que nos remite también a la época de Francisco. Y cuando leemos nosotros el itinerario franciscano en el documento JUFRA, se menciona los momentos de Francisco en su niñez, digamos, espiritual, y después la de juglares. Así que me parecía importante comentárselos para ir vivenciándolo desde ahí cuando leamos el documento JUFRA también. Gracias. No, gracias a vos, Silvia, muchas gracias. No sé si hay algún hermano que tenga alguna otra pregunta para hacer. Yo quería comentar 3 problemas que yo veo en Cuyo con respecto al tema de la relación con los jóvenes, y no sé si, Euge, vos los vas a compartir o los demás, pero un poco desde la mirada de acá, ¿no? Uno ya lo dije, que es el tema de hay un eslabón ahí en la cadena de la edad que nos está complicando el acercarnos, ¿no? Que nos cuesta, porque pues me pasa, por ejemplo, que llego a una fraternidad, son 6, 7, 8 hermanos de 50 para arriba, y tenemos tema, le pedimos a los hermanos que trabajen con la edad mayor, que trabajen con esto, que trabajen con lo otro, trabajen con aquello, y en un momento cuando decimos, y con los jóvenes, y te miran como diciendo... No, y entonces lo que recién salió, que se lo pongo a la normativa, debe, nos mata, nos mata. Porque en algún momento, cuando las cosas pasan a ser obligaciones para nosotros que tenemos que cumplir, sonamos, ¿no? O sea, hay algo que ahí decimos, bueno, o sea, ¿cómo hacemos con tantas cosas? Y encima con algo que no estamos tan allegados como llegar a los jóvenes. Ese es un problema que yo veo en nuestra región, ¿no? Una realidad. La otra realidad que yo veo muy ligada a esta es la falta de líderes. O sea, por ahí nos vendría bien alguno de 50 que sea líderes con los jóvenes, pero no los podemos ver. No están, no salen, no brotan. ¿Viste? Vos decís, bueno, ¿cuándo brota un líder que anide, que agarre a los jóvenes y los acompañe? No sé, como para decir, bueno, tampoco esa realidad tenemos como para animarnos un poquito más. Entonces tenemos problema de edad, problema de falta de liderazgo, y tenemos un tercer problema que para mí es importante, que es que no siempre en toda la familia franciscana se acepta acompañar a la JUFRA. Y en Cuyo hay parte de la familia franciscana que no ha optado por la JUFRA. Entonces para nosotros es un problema, porque parece que entras en una cuestión de competencias, ¿no? Porque esto nos toca a nosotros, los otros van por otro lado, y no sabemos cómo trabajar juntos. Los otros no aflojan, nosotros no aflojamos, y entramos en una cuestión de que tenemos que tener JUFRA porque debe, ¿no? Porque ahí entran un montón de temas que son muy difíciles de manejar. Yo creo que nosotros como región en esto necesitaríamos un análisis y un discernimiento muy profundo, que lamentablemente con lo que... Nunca llegamos a ese momento.
pero son realidades que se nos van planteando. Esto no quiere decir que no estemos apasionados o enamorados por hacer jufra. Al contrario, yo creo que todos nosotros queremos hacer jufra, caminar con la jufra, seguir con la jufra. Pero una cosa es el debe y otra es a veces la realidad, ¿no? Se nos complica esta situación. Entonces, llegar a este punto, decir, bueno, nos formamos, nos preparamos, pero también vemos la realidad. ¿Cómo partimos con lo que tenemos, ¿no? Con lo que hay? Y no es fácil, no es fácil. Bueno, eso es lo que yo por lo menos desde acá veo, ¿no? Seba, sí. Ahí cuando te escucho, Valdi, y veo las caritas de los hermanos dentro de los cuadritos, cuando expones por ahí la problemática general que tiene la región, no sé si les pasó a ustedes también, pero como que te da como una sensación de angustia, como que te quedas como en deuda, como que te quedas como que hay algo que no está, que no se está haciendo y que no le puede encontrar la vuelta. Eh, yo creo que hay que como un ejercicio que es sanador, digamos, y creo que es importante para predisponer el espíritu. El rol del animador fraterno no es hacer una jufra. El rol del animador fraterno no está en independientemente el nivel en el que te toque servir. Eh, no es eh, crear una jufra, no brota una jufra como los yuyos en el jardín, digamos. El rol del animador fraterno es preparar y animar la busca para cuando se presente la oportunidad. Los jóvenes son un movimiento, la Jufra es un movimiento, tiene una dinámica que es impresionante y es muy fugaz. Por ahí vos tenés, y esto le puede haber pasado, pasa en muchos lugares del país, que el ciclo de vida de una fraternidad de Jufra es efímero. Nació, creció con fuerza, duró 5 años, empezaron a recibir todos los chicos que estaban en etapa universitaria y cada uno empezó a tomar su opción de vida, su camino, y esa fraternidad se extinguió, digamos, se separaron los chicos. Entonces, el camino para un niño va cambiando, va atravesando distintas etapas, van cambiando los intereses y una fraternidad de heraldo, una fraternidad de juglares tiene un ciclo de vida eh, eh, propio, por eso se habla de movimiento. Nosotros hablamos, tenemos un lenguaje distinto, nosotros hablamos de fraternidades, somos como más estáticos, somos como más lentos, somos una orden que te da, desde nuestro mismo nombre, te da una sensación de perpetuidad. Eh, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el clic. Ese clic, en mi experiencia personal, vino hace muy poquito. Los que pudieron compartir conmigo el último capítulo nacional, fraterno y electivo, vieron que uno de los momentos a mí me tocó con mi esposa, con Ceci, armamos el videíto para el espacio Memoria Agradecida. A mí me pegó como piña y me topé con la realidad de la finitud nuestra como orden franciscana celar, como fraternidad de la OFS y como ciclo de vida de una fraternidad. Cuando me topé con la realidad, ahí había 64 hermanos que despedimos en ese videito, en un videito de casi 5 minutos. En 3 años partieron a la casa del Padre 64 de nuestros hermanos. Entonces eso dijo, upa, es un ritmo bastante importante. Si nosotros no predisponemos nuestros corazones desde la fraternidad, y eso lo decía Beatriz, los que tenemos ya más edad, pues nuestro promedio de edad está rondando los 55, 60 años, el promedio de edad de las
fraternidades de la OFS. Si nosotros no empezamos a mirar para atrás qué es lo que tenemos del otro lado, corremos el riesgo de acortar o acelerar nuestro ciclo de vida como fraternidades, digamos. Entonces ahí es donde cobra importancia el mirar a los jóvenes para, no como un semillero de la OFS, porque la JUFRA no es semillero de la OFS, pero sí mostrarle a los jóvenes que hay un camino que es lindo, que es hermoso, que está orientado desde el carisma y que es una opción de vida, y ahí es donde podemos buscar y prepararnos, Valdi. Pero puede darse que haya una jufra en un momento dado, en una fraternidad, cuando esa fraternidad esté preparada, se va a dar. Y hay algunas fraternidades que no se va a dar porque no están las condiciones, pero eso no tiene que generar la angustia de quedarte con la deuda. Lo que sí es el intento, la búsqueda y prepararse, por ahí va la animación. Bueno, muchas gracias, Eva. Muchas gracias. No sé, Euge, nos gustaría también, porque ya estamos en 1 hora y tanto, y no sé si poder Sí. ver tu mirada, qué pensás también de esto último. No, pensaba también por ahí preguntarse, ¿no? Como región, qué, qué cosas positivas, ¿no? Qué cosas a favor, ¿no? Diríamos, tienen ustedes como región en cuanto a los jóvenes, ¿no? Porque estoy segura, ¿no? Que hay un montón de cosas positivas y a veces por ahí las heridas o esto de mirar las dificultades, a veces como que nos empaña un poco la mirada, de decir, bueno, pero tenemos de positivo, tenemos de bueno esto, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas, ¿no? En relación a los jóvenes de la fraternidad de la región de Cuyo, ¿no? Y después, esto me parece de el animador fraterno poder acompañar justamente ese proceso que está haciendo el joven, que uno le va a dar la espiritualidad franciscana. Yo recién les decía, en la región hay un grupo de jóvenes que se quieren formar en el carisma, pero por ahora no tienen intención de ser jufra. Entonces yo, como animador fraterno, ¿qué hago? Ah, bueno, listo, le doy la espalda o le comparto la experiencia, la espiritualidad franciscana. Y ahí en ese caminar con el animador fraterno irán descubriendo a dónde quieren llegar. Terminarán siendo FS, terminarán siendo jufra, terminarán siendo, no sé, en grupo, no sé, pero hoy está esa realidad. En Junín quizás, a lo mejor, si esto persevera, se va a dar como más naturalmente, ¿no? Que quieran ser una jufra. Pero porque el proceso no empezó desde chiquito y se fue dando, bueno, como nos fuimos acomodando como de una manera más natural, y el tener contacto también con las actividades, que, por ejemplo, que hacían los chicos, de la jufra me refiero, bueno, a ellos también como que les sirvió, ¿no? Para conocer el movimiento, para ver cómo se manejan, ¿no? Fue distinto. Pero yo como animador me parece que no me puedo cerrar a ninguna opción, ni aquellos que desean o tienen el interés de realmente ser una jufra, y aquellos que tienen atracción por Francisco, que hay algo que les llama, y que a ellos también me toque compartir el carisma franciscano. Por eso también me parece, decíamos, es un caminar, es un proceso, ¿no? Y en esa libertad que hoy decíamos, yo les doy las herramientas, o trato de dárselas, después también ellos, en esa libertad, van a decidir, porque es un llamado, es una vocación. A nosotros tampoco nadie creo que nos obligó a hacer OFS, me parece, no sé. No, fuimos haciendo nuestro camino, fuimos haciendo nuestro discernimiento. Y cuántos hermanos a lo mejor empezaron en la OFS y también abandonaron, dejaron, porque no era su lugar, no era su, bueno,
quizás eso a mí me lleva a pensar que en el joven, con todo este movimiento, con todo lo que tiene, muchas veces es más fuerte. ¿Ah? Bueno, y ahí es ese acompañamiento, compartir el carisma, ¿no? Mira, está esta opción, esta otra, bueno, vamos viendo juntos, ¿no? Pero tampoco me parece cerrarse a ninguna de las dos opciones, y esto, ¿no? De buscar qué tienen de positivo, de lindo, para aportar ustedes como región. Uno de afuera ve y ve que tienen un movimiento terrible, ¿no? Entonces, que a veces es envidiable en otras regiones. Entonces, bueno, por ahí tener esa mirada también más misericordiosa con ustedes y decir, bueno, tenemos esto para aportar, a ver cómo lo podemos canalizar. No sé si algún hermano quiere, Gladys. Que estaba pensando cuando tenía el micrófono cerrado, pero digo, no hay Jufra en Cuyo, pero hay jóvenes con carisma franciscano. Sí, esa quizás es la realidad a la que nos referimos, ¿no? Que nos está costando tanto, eh, perdón, y nos está costando tanto justamente, y esta dificultad a veces es una dificultad con nación para nosotros. Y quizás alguien nos puede decir, es una dificultad hasta con nuestras constituciones y nuestras reglas, porque parece que hablamos de animación a nivel nacional, ¿eh? Y hablamos de Jufra, ¿viste? Y no, justamente vos acabás de dar una clave y que también la expresó Seba de alguna manera y me encantó, cómo acompañamos a los jóvenes que quieren vivir este carisma y que quizás de eso sea una consecuencia la Jufra o no, no sabemos, ¿no? Nosotros tenemos muchos jóvenes en San Juan, en San Rafael, en Mendoza, a través de los frailes, en Villa Mercedes, en las otras parroquias con espiritualidades diocesanas, poder acercarnos de otra manera sin tanta pretensión de que sean OFS, pero sí sabiendo que hoy el joven está necesitando que estemos cerca, como ahí sí creo que ese es el debe, ¿no? El debe enamorado del otro, ¿no? Y bueno, por supuesto, si uno se siente apasionado por su carisma, lo va a transmitir, ¿no? Me parece que eso es parte del contagio, ¿no? Pero Bueno, bueno, ahí eso creo para, que... ¿eh? no, digo, lo último que digo para, bueno, para ahí tranquilizar Sí, también esto del debe, ¿no? Que en nuestra regla también, ¿no? Ahí dice, en el artículo 24 que estaba en una de las diapositivas, ¿no? Dice, encuentros incluso con otros grupos franciscanos. O sea, claro. está abierto, ¿no? Sí, sí. Entonces, como para, bueno, también darnos la tranquilidad, ¿no? Que sí, nos debemos ocupar de la pastoral juvenil, ¿no? Franciscana, ¿no? Y el mismo artículo 24 dice, con otros grupos, ¿no? Franciscanos, los que tengan ustedes en Cuyo, los que surjan en el litoral, los que surjan en Córdoba, y ahí está también la variedad y la riqueza del carisma. Tal cual. Bueno, Yo estoy muchísimas casi gracias. seguro. ¿Eh? Una cosita y me, ya me callo. Lo que se brinda desde el amor, la experiencia positiva, yo estoy seguro de todo lo que estamos acá. Cada hermano que hizo su profesión está enamorado de su carisma. Si vos mostrás tu manera de vivir, no te estoy diciendo ir a contar cómo es el franciscanismo, porque eso es ponerte en modo profe y ir a tratar de enseñar algo. Si vos le mostrás a la gente de tu forma de vivir, qué lindo que es ser franciscano, y eso vos lo bajás a los jóvenes, la constitución de una fraternidad de Jufra, de una fraternidad de OFS, de un hermano que diga qué lindo que es que viven ustedes ahí en su fraternidad, cómo es la onda, eso se va a dar como una consecuencia, se va a dar por añadidura y va a depender de eso que decía Euge, partir desde la experiencia, centrarse en lo positivo y tratar de disminuir los dolores, las propias experiencias negativas que cada uno fue teniendo, digamos, y tratar de borrar eso al momento de encarar un proyecto, pues si no son muros que nos construimos solos y que no los vamos a poder sortear, digamos. O sea, si vos mostrás desde lo lindo que es nuestro carisma, yo te puedo asegurar que un joven va a decir, ¿y cómo hago para anotarme, digamos?
lo lindo que es San Francisco. Tenemos un montón de virtudes que tiene nuestro carisma para compartir y que hoy son más necesarios, más vigentes que nunca. Tenemos que animarnos a mostrarlo como son y después el Espíritu que haga el resto. Muchísimas gracias. Hay algunos chats que ahora no los puedo leer, pero decían que coincidían con Gladys y lo perdí. Pero bueno, era la Ale de Mendoza. A ver si lo encuentro por acá. Bueno, no lo puedo encontrar. Bueno, hermanos, Bien. muchas gracias, Euge. Olguita, sí. Sí, un minutito. Yo creo que a todas las fraternidades se nos acerca algún hermano con niños o sabemos que nuestros hermanos tienen jóvenes, pero a veces somos tan poquitos que es dividir ese tiempo que estamos en la reunión para que el hermano se vaya a acompañarnos, ¿no? Realmente es como que queda este signo de pregunta de que tengo que ver cómo hacer para, no sé. A mí me queda eso ahora, me llevo eso, esa inquietud de decir, a ver, si hay niños que van con mis hermanos a la fraternidad, si yo sé que en mi fraternidad mis hermanos tienen hijos adolescentes, bueno, ¿qué hago? Bueno, esa es la inquietud que me llevo. Muchas gracias. Gracias, Euge, gracias, Sebas, gracias a cada uno. Bueno, gracias de corazón. Abrimos los micrófonos, le decimos gracias a Euge, a Seba, a Silvia, a Darío, que nos han acompañado en esto de la región Cuyo. No sé si hay alguien más que no veo que no es de Cuyo. Gracias. Y gracias, Euge, de corazón, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un gusto ver, Gladys, Laurita, Beatriz, amorosa, Olga, lo mismo. Darío, un abrazo para vos, hermano, también desde Santa Fe. Un abrazo también para vos. Cariños, paz y bien, hermano. Gracias. Recen por mí que el 23 voy de vuelta a cirugía. Bueno, dale. Un abrazo. Paz y bien. Paz y bien, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Paz y bien para Para todos. todos. Buena semana. Muchas gracias. Paz y bien. Nos vemos.